Presupuesto del año próximo, qué es lo que va a pasar en un contexto de crisis social y económica en el país, más allá de que desde el gobierno se difundan algunos datos que son alentadores. La realidad, al parecer, está mostrando algunas otras caras, sobre todo en materia de estadísticas de ventas, de producción, de pobreza, empleo y demás. Estamos en contacto con la economista, docente e investigadora Karina Fara para dialogar sobre este tema. Karina, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás? Germán Giachero te saluda. Hola Germán, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por recibirnos, Karina. ¿Qué se puede decir en principio de la discusión por el presupuesto del 2025? ¿Cómo lo anticipás? Mira, un presupuesto que ha salido que el gobierno, digamos, ya desde su anuncio ha tratado de sacarlo de lo habitual. Ujú. Es un presupuesto que por primera vez lo va a presentar ante el Congreso o parte del Congreso el presidente de la Nación. Es una tarea que le correspondería más al ministro de Economía. Pero bueno, ahora empieza el camino técnico, digamos, del presupuesto, que es más interesante porque todo esto es más bien para el show mediático y político, todo esto que se ha dado hasta ahora, y ahora empieza este proceso, que es el de los tratamientos en las comisiones, que es el de ver efectivamente cómo cada unidad de gasto del Estado va a defender o no los recursos que necesita para gestionar durante el 2025. Y en este sentido creo que va a empezar el ida y vuelta más interesante, pero bueno, ya ha quedado marcado por dónde va a ir por dónde va a ir el gasto, ¿no? Nada Ujú. nuevo a lo que anunciara ya Javier Milei desde que asumió, que es el recorte como primer objetivo de gobierno. El superávit fiscal innegociable como primer objetivo de política económica, lo cual para mí apareja un error conceptual, porque en realidad la política económica debería tener como objetivos el crecimiento económico, Ujú. la reducción del desempleo, la reducción de la inflación. Y el déficit fiscal es uno de los objetivos intermedios, uno de los objetivos que te sirven para la consecución de esos objetivos primordiales de la política económica. Karina, ¿cuáles serán las principales diferencias con el presupuesto del 2024, si es posible establecer? Recién decías que no va a haber muchas sorpresas, ya se sabe por dónde irán a venir los tijeretazos o los ajustes en relación con algunos gastos, ¿no? Ujú. Bueno, algo que sorprende también bastante del anuncio de Javier Milei fue que prácticamente no habló ni de educación ni de salud. Ujú. Entonces, creemos que por ahí también puedan venir recortes por ese lado, por lo menos el no incremento de los salarios o la no actualización de los salarios como hemos estado hasta ahora. Nosotros acá en la provincia de Mendoza, el gobierno de la provincia también sigue un camino bastante similar y de hecho cada vez tenemos más profesionales de la salud que se cruzan a Chile a hacer una guardia porque Ujú. eso les reporta prácticamente lo que ganan en todo el mes en un hospital público. Entonces, el congelamiento de los ingresos de esos efectores, tanto de la salud, de la educación, vienen a explicar buena parte de la reducción real del gasto del Estado. Después hay que ver cómo se traslada esto también a la recaudación, porque toda vez que vos recortás el gasto del Estado, generás una recesión económica, una caída de la actividad económica, que después también se traduce en una menor recaudación de impuestos. Entonces, el ajuste termina siendo prácticamente permanente. Bajás Ujú. el gasto, te caen los ingresos, bajás el gasto, te caen los ingresos, y así permanentemente. A no ser que logres algún shock de confianza, que creo que eso es a lo que apuesta el gobierno, todavía sigue, me parece, en una intención, en una expresión de deseo, está apostando el gobierno a tener un shock de inversiones y que eso le permita salir de la recesión brutal que está causando, ¿no? Karina, te consulto en relación a algunos de los dichos de Milei la otra noche relacionados con el ajuste que le exigió a las provincias por miles de millones. ¿Están en condiciones las provincias de poder realizar este ajuste, este recorte que les reclama el presidente de la Nación?
Mira, más que las provincias, te diría los municipios, porque Ujú. son ya los que están más cerca de las necesidades de las poblaciones, son los que están, eh, a ver, cuando hay, hoy en Mendoza, por ejemplo, perdón la autorreferencia, ¿no? Sí, sí, Pero hoy sí. está corriendo sonda, estamos con alerta naranja de sonda. Bueno, a la gente que se le vuelan los techos de sus casas precarias, al primer lugar que acude es a la municipalidad, y la municipalidad es la que sale a evacuar a la gente, a ayudar, a socorrer, a llevar chapas para que vuelvan a construir estas casas precarias, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre son las municipalidades las que están más cerca de la gente y obviamente pedirle recorte a la provincia, a las provincias, es pedirle recortes a los niveles locales de gobierno y esto me parece que justamente es porque el gobierno central o el gobierno nacional claramente está muy lejos de percibir cuáles son las necesidades efectivas y urgentes de la población. Entonces, por eso me parece que con total liviandad pide un ajuste, cuando los gobiernos provinciales han tenido que salir a hacerse cargo de la salud que ha dejado desamparada el gobierno, hacerse cargo de gastos, incluso hasta de infraestructura, cuestiones de infraestructura que quedaron Ujú. abandonadas, Sí, la obra sin pública es un gran ejemplo de eso, ¿no? financiamiento. ¿Cómo? La obra pública nacional es un ejemplo de esto que está mencionando. Totalmente. Y Ujú. recordemos a esta gente que no es solamente estoy haciendo un puente y bueno, no hay más plata, lo dejo acá a la mitad. Lo que yo ya hice, como no termino el puente, tiene una tasa de deterioro mucho mayor que si yo lo Ujú. hubiera terminado. Entonces, no es un ahorro, es una pérdida del patrimonio de todos y todas los argentinos. Entonces, Karina, creo que hay que ser ujú, muy consciente de esto. ujú, te queremos agradecer por esta conversación con nosotros. No, por favor. Muchísimas gracias a ustedes por la convocatoria y un cariño grande para vos y toda tu audiencia. Muchas gracias, muy amable. Nosotros avanzamos, hablamos.